ver, continuemos con el siguiente. Abogada, solo, material. Sí. Perdón, me escribió Carla Marisa Zavala y Darwin Flores, que si los excusaba, tienen un problema. El segundo tiene una reunión de emergencia del trabajo y la otra compañera tenía un tema familiar que resolver. Ok, excelente, no hay problema. Okay. Entonces, si nos vamos con el tema de las principales acepciones de derecho, les acabo de compartir una actividad que vamos a hacer con estos temas. Vamos a ir un poco más rápido bueno, aunque con ustedes tengo tiempo, probablemente ustedes tienen examen de esta semana a la otra, ¿verdad? No, el 12. jueves. El No, 12. Entonces sí tengo que ponerle un poquito. Ok, entonces, vamos con las principales acepciones de derecho. Miren, jóvenes, nosotros hemos visto qué es derecho objetivo y qué es derecho subjetivo. ¿Estamos? Sí. Derecho vigente y derecho positivo si no lo hemos visto. Entonces, ok, aquí voy a hablar un poquito más yo, es decir, no vamos a hacer una lectura dirigida para que avancemos en tiempo. Solo quiero sentar algunos puntos que ya hemos tratado para que podamos avanzar con el contenido. ¿No les ha caído la actividad? Permítanme, jóvenes, que vamos a ver si me puedo conectar del otro celular a la... Ay, no, yo no me sé la contraseña de acá. Si es con el Wi-Fi de la universidad, con su correo institucional ingresa, abogada. No sabía eso. Entonces, completo. Sí. Ok, ahorita mismo. Miren que no sabía eso yo. Vamos a ver. Correo institucional y contraseña. Sí, su contraseña con la que ingresa al campus. Wow, gracias, jóvenes. Gracias. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. La red de invitados es igual. Sí. Sí, porque no me da este. Vamos a ver. No, me dice que no es esta. Vamos a ver. No, voy a conectarme de mi otro celular porque no puedo perder más tiempo. Ya son las 10:15, jóvenes. Hoy sí. Bueno, entonces, les va a caer en la... Ay, jóvenes. Ok, bueno, ahí les va a cargar la actividad. Entonces, vamos a ver algunos puntos que quiero que pues siempre repasemos. Por lo pronto, perdón, abogada, les acabo de cargar el material número 4, el que estaba pendiente, ya está en la plataforma y lo acabo de cargar ahorita al grupo. Gracias, Xiomara. Ok, entonces, principales acepciones de la palabra derecho. En primer lugar, hablamos de derecho objetivo y derecho subjetivo. Ya esto lo vimos. Derecho objetivo, jóvenes, es la normativa que ya existe, es decir, la norma vigente que regula, puede ser código penal, código civil, cualquier ley que nosotros tenemos vigente, ese es derecho objetivo. El derecho que ha sido regulado a través del Congreso Nacional y que ha seguido el procedimiento para su creación, según lo establece la Constitución de la República. Ahora bien, el derecho sabemos que concede facultades, pero también impone deberes. Siempre vamos a hablar, perdón, de que el derecho objetivo es imperativo atributivo. Luego, podemos hablar también de derecho subjetivo. ¿Qué es derecho subjetivo? El derecho subjetivo es aquel a través del cual la persona, ya es inherente a la persona, puede exigir de otro el cumplimiento de una obligación o tiene el derecho de
por ejemplo, en el caso del derecho a la propiedad, tiene su propiedad y tiene sobre esa propiedad un derecho subjetivo, ¿verdad? En base a ese derecho puede vender, puede alquilar, puede pintar, puede decidir quién entra a su casa, puede decidir las reglas que tiene en su casa. Ahí estamos hablando de derecho subjetivo, ¿verdad? Cuando es inherente a la persona. Entonces, objetivo es la norma como tal. Perdón, y subjetivo es la facultad que tiene la persona de exigir a otros en base al derecho a ese objetivo, el cumplimiento de una norma o de decidir sobre sus propios bienes, ¿verdad? Derivados siempre del derecho objetivo. El subjetivo siempre se va a apoyar en el objetivo. Entonces, eso por parte del derecho objetivo y del derecho subjetivo, que lo hemos visto. Ahora bien, derecho vigente y derecho positivo. Llamamos nosotros derecho vigente a aquellas normas de derecho objetivo, es decir, que imponen deberes y conceden facultades que están vigentes en una época o en un tiempo y son obligatorias, es decir, aquellas normas que tienen vigencia. Por ejemplo, ¿cuál es el derecho vigente ahorita? Las normas que están vigentes, las normas que son aplicables en este tiempo. La vigencia siempre deriva de una serie de supuestos, que estos van cambiando con legislaciones. Entonces, eso es derecho vigente, pero ¿qué es derecho ¿cuál era el otro? Derecho positivo. Derecho positivo es aquel derecho que puede que no esté vigente, pero que también ha sido creado por el Estado, pero puede estar vigente o no estar vigente. Es toda norma que ha existido en algún tiempo. No hablamos de vigencia, hablamos de que siguió su proceso de creación por parte de quien debió haber sido creado, es decir, por el Congreso. Entonces, cuando hablamos de vigencia, cuando hablamos de derecho positivo, estamos hablando de normas que siguieron su proceso de creación, pero que pueden no estar vigentes en este momento. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? ¿No? Sí, Ok, perfecto. Entonces vamos a entrar a la clasificación que más me interesa. Derecho positivo y derecho natural. Cuando nosotros hablamos de derecho positivo, como lo decíamos anteriormente, estábamos hablando de un derecho que siguió su proceso de creación, em, pero que puede no estar vigente. Aquí vamos a hablar de otros conceptos. Entonces, derecho positivo puede o no estar vigente y derecho natural es todo aquel derecho que habla o que se liga a la dignidad del ser humano, a los valores, a la justicia, a la libertad, a la igualdad, a la seguridad jurídica. Pero para nosotros hablar de estos derechos, es decir, positivo y natural, o derecho natural, vamos también a hablar de otros conceptos. ¿Qué conceptos son estos? Que son los más importantes y necesito que pongamos toda la atención. Vamos a hablar de derecho formalmente válido, vamos a hablar de derecho intrínsecamente válido y vamos a hablar de derecho positivo. Ahora bien, dice el material textualmente, las expresiones vigencia y validez formal poseen en nuestra terminología un significado igual o igual significado, vigencia y validez formal. En este punto se tratan como sinónimos. Estos principios, como dice el texto, pueden aplicarse de manera similar. Frente a tales preceptos, los del derecho natural son normas cuyo valor no depende de elementos extrínsecos. Por ello se dice que el natural es el único auténtico y que el vigente solo podrá justificarse en la medida que se realicen los dictados de aquel. Es decir, cuando hablamos de derecho vigente debemos de observar el cumplimiento, uno, que sea dictado por el órgano que conforme a la Constitución debe de crearse, es decir, el Poder Legislativo. Y dos, que se haya seguido el procedimiento que la ley establece para ello. Ok, el único punto, bueno, eso, perdón, no. Vamos a ver. Vamos a ver qué cosas en las que no me quiero meter. Permítanme. Tampoco.
Bueno, entonces, vamos a hablar de estos tres conceptos que les decía. Derecho formalmente válido, derecho intrínsecamente válido y derecho positivo. ¿Qué es un derecho formalmente válido? Derecho formalmente válido, jóvenes, como está resumido en el material que les mandé, es aquel derecho en el cual se observa que se han seguido los pasos que la Constitución establece. Han sido creados por el Poder Legislativo. ¿Qué es derecho intrínsecamente valioso? Es aquel derecho que puede considerarse justo. Es aquel derecho que es reconocido por la sociedad como justo o natural. Entonces, el derecho intrínsecamente válido o valioso es aquel que atañe al derecho natural, que atiende esos valores que hablábamos, justicia, libertad, seguridad jurídica, igualdad. Eso es derecho intrínsecamente válido, un derecho justo, un derecho natural. Y luego hablamos de positividad o derecho positivo, que es cuando éste tiene eficacia y es aplicable en la sociedad. Entonces, ay, perdón, permítame, joven. Ok, entonces, el derecho positivo, como le decía, es aquel que es aplicable en la sociedad, que, que sí se aplica y que sí resuelve la situación para la cual se aplica o para la cual fue creado. Aquí vamos a entrar a un juego de posibilidades o a 7 posibilidades combinando estos tres conceptos. Validez formal o derecho formalmente válido, que se usa como sinónimo de vigencia, validez intrínseca o derecho intrínsecamente válido que atiende a un sentido de justicia o podemos denominarlo derecho justo o natural, y positividad o derecho positivo que atiende a la eficacia y a la aplicación del mismo. Recordemos que cuando hablamos de validez formal puede entenderse también que estamos hablando de vigencia. ¿Estamos hasta acá con estos tres conceptos? Sí, Ok, ¿todos estamos bien? sí. Ya, Ok, joven. Sí, nos quedamos con entonces, lo último, derecho formalmente válido, vigencia, derecho intrínsecamente válido, atiende el sentido de justicia, como el derecho ujú, natural, y derecho positivo, eficacia y aplicación del mismo. ok, entonces ahora vamos a entrar a las 7 posibilidades que tenemos acá. Dice, si combinamos los tres conceptos a que hemos venido aludiendo, descubriremos 7 posibilidades diferentes. Si ustedes observan, en los tres círculos que están ahí, hay como una dinámica entre los tres conceptos. Es decir, en el primer lugar, nosotros tenemos, dice, un derecho que puede ser formalmente válido sin positividad ni valor intrínseco. ¿Qué quiere decir esto? Ok, permítame, jóvenes, que aquí tengo un cablerío de estas máquinas. Ay, señor. Ok. Entonces, la primera posibilidad dice derecho formalmente válido sin positividad ni valor intrínseco. Ok, aquí, en este caso, una norma fue creada por el procedimiento formal o constitucional que se establece, tiene validez formal, pero no es reconocida realmente como parte del derecho o del sistema jurídico. Es decir, no es positiva, no tiene positividad, no se aplica o las personas no la reconocen como una norma que resuelve la situación y tampoco tiene valor intrínseco, es decir, no es justa, no atiende al derecho intrínsecamente natural o intrínsecamente valioso. Entonces, es una norma que es correcta en su forma, pero no se integra al sistema, no se aplica y no es moralmente aceptable.
Esto en el caso de la primera posibilidad. Necesito que estemos bien pendientes acá. Luego, por ejemplo, en esta posibilidad estamos hablando de normas que son aprobadas, pero son rechazadas socialmente y no tienen aplicación en la práctica. Puede ser un reglamento que se ha emitido de forma correcta, pero es ignorado. Cumple los requisitos formales, pero ninguna institución lo aplica. También aquellas normas que son creadas con fines cuestionables, legalmente emitidas, pero se consideran injustos. Por ejemplo, en la clase de las 7 me decían, por ejemplo, abogada, el decreto que viene ahí no recuerdo cuál es la palabra, pero a dejar sin efecto o a no considerar la antigüedad de los empleados públicos. Ese es un decreto injusto, ¿verdad? No es una norma justa. Quizás sigue el proceso, pero no es justo. Entonces, esto con la primera posibilidad. Luego tenemos eh, derecho, ok, derecho intrínsecamente valioso, dotado de además de vigencia o validez formal, pero carente de positividad. La norma es justa, tiene un valor intrínseco, perdón. Fue creada correctamente, pero no es reconocida o aplicada dentro de un sistema jurídico. Es decir, no es positiva. Aquí podríamos hablar como ejemplo hondureño de aquellas leyes que protegen derechos pero no se implementan. Por ejemplo, normas de protección social, pero que no tienen una ejecución. Podemos hablar de programas que existen conforme a la ley, pero no se desarrollan. O de derechos reconocidos, pero que no son accesibles. Por ejemplo, aquí, derechos de la salud o derechos de educación en zonas donde no hay un acceso real a esos derechos. En la segunda posibilidad. En tercer lugar, tenemos un derecho intrínsecamente válido, no reconocido por la autoridad política y desprovisto de eficacia. Entonces, en esta posibilidad, es un derecho justo por naturaleza, es decir, tiene valor natural o estamos hablando de derecho natural, pero no es reconocido por el Estado y tampoco tiene aplicación práctica. Es un derecho desde el punto de vista de la justicia, pero no atendiendo a la rigurosidad que le da el sistema jurídico. Por eso dice, intrínsecamente válido, solo tiene valor natural, no es reconocida por la autoridad y tampoco tiene positividad o eficacia. Ejemplos hondureños, el principio de la dignidad humana. Lo tenemos reconocido como valor, pero no siempre se respeta. Por ejemplo, también el derecho a la igualdad. Jóvenes, permítanme un momentito que lo siento, jóvenes, discúlpenme que tenía que atender esa llamada. Ok, entonces hablábamos aquí del principio de igualdad también. Es un principio reconocido en la Constitución de la República, pero no siempre se reconoce o no siempre se practica en la realidad. También sistemas o ejemplos de justicia comunitaria, ¿verdad? En aquellas comunidades que tienen algunas prácticas que son únicamente sociales o reconocidas en esa comunidad, pero no son avaladas o amparadas por el Estado. Luego tenemos la posibilidad número 4 que dice derecho formalmente válido. Ay, me perdí. Ok, derecho formalmente válido sin valor intrínseco, pero provisto de facticidad. Es una norma válida formalmente, pero no es justa. Se cumple en la realidad, es decir, tiene facticidad, pero no es una norma considerada justa. Existe, se aplica,
pero puede ser injusta. Por ejemplo, aquellas multas que pueden resultar excesivas, pero igual se aplican. Son legales, se cobran, pero pueden ser desproporcionadas. También aquellas normas burocráticas, ¿verdad? O todos aquellos requisitos que vienen como a complicar cuando nosotros hacemos una solicitud ante un estado, ¿verdad? Que les decía ayer, nosotros podemos solicitar o peticionar, ¿verdad? Al estado, pero nos ponen un montón de trabas o requisitos, les dicen, ¿verdad? Pero al final constituyen trabas. Entonces, ese tipo de derechos o ese tipo de acciones son consideradas o entran dentro de esta posibilidad porque son legales, se cobran en el caso de los pagos o multas, ¿verdad? Pero son desproporcionadas. Hablábamos de aquellos casos de pagos de impuestos, ¿verdad? Que quizás hay una multa por el no pago de impuestos o la declaración oportuna, pero son desproporcionadas, ¿verdad? Desproporcionadas a la capacidad de la persona o del contribuyente y también a la falta cometida cuando aplica, ¿verdad? Y esto es algo importante, que también constituye un atraso o un retraso en la solicitud que la persona ha peticionado, ¿verdad? O la solicitud que la persona ha realizado. En la posibilidad número 5 tenemos un derecho positivo, formal e intrínsecamente válido. Si ustedes se fijan en los tres círculos que tenemos en el texto, el número 5 queda en medio de los tres conceptos o la posibilidad número 5 queda en medio de los tres conceptos. Este es el ideal que toda norma de derecho debería de contener o debería de ser. Tener validez formal, tener positividad y ser justo. Así deberían de ser todas las normas de derecho. Válidas formalmente, justas y también que resuelvan la situación para la cual fue creada. Creo que esta no necesita mucha explicación, ¿verdad? Así debería de ser toda norma jurídica existente en nuestro sistema normativo. Luego, Solo para los sí, sí, sí. compañeros, para que entendamos mejor ese círculo, lo que tenemos que ver es que cómo se intersectan, ¿verdad? Cómo las circunferencias se intersectan entre sí. Entonces, en esa medida, podemos ver o podemos validar que si una atiende a la otra. Atiende a una y no atiende a la Ajá, otra. y no atiende a la otra, correcto. Sí, O en este caso, el numeral 5 que las atiende a las tres. las atiende a las tres y es el ideal de toda norma de derecho, ¿verdad? Toda norma de derecho debería de ser justa, debería de ser formalmente válida y debería de ser eficaz, ¿verdad? O efectiva. Ok, luego, vamos a hablar de los ejemplos, ¿verdad? Aquellas normas de protección a la niñez que son efectivas, ¿verdad? Que son justas y que se aplican. Aquellas normas como la pensión de alimentos o el deber de alimentos para los hijos, ¿verdad? Cuando se fijan estas pensiones, pues bueno, cuando se cumplen, ¿verdad? Pero son normas, hablando solamente de la norma, no de su aplicación, son normas destinadas a proteger, son válidas, son justas y sí suplen, ¿verdad? O están diseñadas para suplir la necesidad de alimento de los menores. También, por ejemplo, el derecho a un salario, ¿verdad? Una persona que labora tiene derecho a recibir su salario de parte de su patrona. Ok, y en la posibilidad número 6 tenemos un derecho que es, perdón, un derecho intrínsecamente válido, positivo, pero sin validez formal. Es justa, es reconocida o aplicada en la sociedad, es decir, positiva, pero no fue creada formalmente. Es un derecho bueno, pero jurídicamente irregular. Por ejemplo, aquellas decisiones administrativas que son justas, pero no están dentro del procedimiento formal. Benefician personas, pero violan la forma normal. Programas sociales que se implementan sin base legal correcta como ayuda, ¿verdad? No cumplen los requisitos formales, pero sí ayudan, si son justos, si resuelven. Y aquellas autoridades que queriendo actuar de forma justa, eh, lo hacen, pero quizás no está dentro de su competencia las decisiones que toman. ¿Es una acción justa? ¿Puede ser una acción justa? Sí,
pero no es jurídicamente válida, porque si un funcionario, por ejemplo, toma una decisión fuera de su competencia, no tiene validez jurídica. Más bien se hace acreedor de una sanción, ¿verdad? O una inhabilitación o suspensión. Y por último, tenemos un derecho positivo sin vigencia formal ni validez intrínseca. Aquí hablamos de un derecho consuetudinario, ¿verdad? Son prácticas sociales. En esta posibilidad son prácticas sociales que son reconocidas como un derecho positivo socialmente. ¿Por qué? Vuelvo al punto. Resuelven una situación en la sociedad, es reconocida por la sociedad, por eso se habla de consuetudinario, pero pueden que no sean justas. Es un derecho de hecho, más no un derecho formal, porque no hay una observancia de la regulación formal o legal que ésta debe de tener. Por ejemplo, costumbres laborales informales, aquellos pagos que se acostumbran fuera del marco de la ley. ¿Por qué? Porque quizás son acuerdos desiguales que no favorecen realmente al colaborador en este caso, pero se hacen eh, por costumbre y son aceptados por el colaborador. También aquellos acuerdos desiguales, ¿verdad? Se cumplen los mismos también por costumbre, pero no son justos. Estas son prácticas acostumbradas en la sociedad. Son, Abogada. solo termino aquí, son positivas, se aceptan por la sociedad, pero no son justas y no han sido creadas de forma regular. Adelante, Aurora. Sí, solo una pregunta. Como dice que no tienen validez formal, pero a estos derechos sí les puede caer la ley y hacer algo conforme a la ley Sí, si se llega perfectamente. a violentar. A comprobar, porque ya hay una violación, ¿verdad? Del hecho de que no Sí, son sí. una norma y se aplican. Por eso dice que es, en Ujú. este caso, atiende a lo consuetudinario. Naturalmente, por ejemplo, si ese colaborador va y denuncia, la ley va a seguir el procedimiento establecido al respecto para sancionar Aun- esa acción Aunque completamente. sea una más, vaya, si ya estamos hablando en un ámbito laboral, aunque sea una masa bastante que esté a favor de lo que están haciendo, ¿verdad? Sí, es que recuerden que nosotros tenemos disposiciones jurídicas que no están sujetas a la voluntad de las partes. Entonces, las partes pueden acordar algo, pero si es contrario a la norma, recuerdan que vimos eso en el parcial pasado, Ujú. no tiene ningún valor porque es contrario a la norma establecida, más en estos casos, ¿verdad? Como derecho laboral que busca proteger a una clase desfavorecida, que es el colaborador normalmente, ¿verdad? Derechos de niñez. En esas no se admiten negociaciones, por ejemplo. Entonces son Es, prácticas es donde caben las taxativas. completamente. No hay dispositivas supletorias, creo que con usted estamos viendo eso, ¿verdad? Sí, sí, exacto, ahí exactamente es, ahí exactamente es, sí. Entonces, ok, con esto explicamos las 7 posibilidades. Yo les compartí una actividad donde vamos como a reforzar estos conceptos y estas 7 posibilidades, porque solo con leerlo y con explicarlo no nos va a bastar. Tenemos que practicarlo. Entonces, tenemos esa actividad, vamos a desarrollarla en los grupos que tenemos, que ya creamos en el parcial anterior para practicarla. En el inicio de la actividad yo le coloqué los conceptos que vamos a necesitar, ¿verdad? Los que tienen relación con esas 7 posibilidades, que es derecho formalmente válido, derecho intrínsecamente válido y derecho positivo. Entonces, nos vamos a reunir ahorita para que la vayan trabajando. A mí me hizo falta integrarme en grupo. ¿Y cómo hizo la tarea, Yosel? Vamos a trabajar en los grupos que ya tenemos, ¿verdad? Sí, en los grupos que ya tenemos. Abogada, ¿en qué Ujú. apartado está en Ay, la unidad 2? se las envié por WhatsApp.
Ah, Se ok, las envié por perfecto, WhatsApp. está bien. No las subí al Ok. grupo, al portal, porque realmente no es una actividad acumulativa. Es únicamente para que reforcemos y Práctica. midamos, exacto, para que midamos el conocimiento que tenemos de los conceptos vistos y los reforcemos, porque no es posible comprenderlos sin practicarlos. Sí. Entonces vamos a reunirnos. Yo no lo voy a mandar a sala porque no me da la opción, pero pueden ponerse de acuerdo para trabajar ahora y eh, nos vemos tipo 10:55 más o menos. No se desconecten, nos vamos a ver tipo 10:55 para que, bueno, para cerrar y vamos a ver cómo van avanzando o cómo se organizaron. Pero Sí, ya podemos ir trabajando, no- ¿verdad? Entonces, no- yo nos quedo por comunicamos acá. a través de los grupos. Sí, yo aquí quedo, aquí quedamos de hecho. Ok.